El gerente del restaurante, Mateo Vargas, presenció la escena con una estupefacción que le robó las palabras. Ante sus ojos se desplegaba un contraste tan violento que parecía arrancado de dos mundos distintos. A un lado del salón, en una larga mesa imperial, reinaba un caos que evocaba un campo de batalla después de la contienda, platos desbordados de comida a medio tocar, el estruendo de risas y conversaciones a gritos que rebotaban contra los ventanales. Y un desorden generalizado que manchaba los manteles de lino blanco. Al otro lado, una serie de mesas más pequeñas estaban gobernadas por un silencio sereno, casi reverencial. Los platos estaban ordenados, las sonrisas eran amables y los gestos, medidos. Mateo, un hombre de mar y de servicio con 15 años de experiencia a sus espaldas, un cartagenero de pura cepa que había visto pasar por su restaurante a gente de todos los rincones del planeta, nunca había sentido con tanta agudeza el abismo que puede existir entre dos culturas. ¿Qué es lo que he estado viendo durante todos estos años?, se preguntó, sintiendo cómo el andamiaje de sus valores profesionales, construido durante una década y media, se resquebrajaba en una sola noche. Sin embargo, para comprender el impacto de aquella velada transformadora, es necesario retroceder y navegar por los 3 días infernales que la precedieron. El majestuoso crucero, bautizado El Sol del Caribe, se deslizaba con la elegancia de un gigante sobre las aguas turquesas que bañan la costa colombiana, habiendo zarpado del histórico puerto de Cartagena de Indias. Con sus 300 metros de eslora y capacidad para 3.000 pasajeros, este hotel flotante era un microcosmos de nacionalidades, un hervidero de turistas llegados de todas partes del mundo en busca del sol y la brisa marina. En el corazón de este coloso, en su restaurante principal, El Dorado, trabajaba Mateo Vargas. A sus 42 años, con la piel curtida por el sol del Caribe y una sonrisa tan amplia como la bahía de su ciudad natal, Mateo era el alma del lugar. Su carácter, una mezcla perfecta de la calidez costeña y una profesionalidad impecable, le permitía tratar con cualquier tipo de cliente, siempre con una amabilidad que parecía brotarle de forma natural. Para él, la frase «el cliente siempre tiene la razón» no era un simple eslogan, sino un principio sagrado que había honrado durante los 15 años que llevaba trabajando en el mar. Pero hasta un experto en hospitalidad como Mateo tenía sus límites, sus bestias negras. Y una de ellas, recurrente en cada travesía de 7 días, era un cierto tipo de grupo grande. La historia de su particular calvario comenzó al atardecer del tercer día de navegación. Aquella jornada había embarcado un grupo de 60 personas, miembros de una exitosa cooperativa ganadera de los Llanos Orientales, en un viaje de incentivos. Mateo ya había sido informado en la reunión matutina y, según confesaría más tarde a sus compañeros, no pudo evitar que un suspiro de resignación se le escapara del alma. Otra vez no, pensó. Su experiencia le dictaba que cada vez que un grupo grande de este tipo subía a bordo, algo extraordinario, y no precisamente en el buen sentido, estaba a punto de ocurrir. A las 7 de la tarde, la melodía de un suave vallenato instrumental anunció el inicio de la cena. El sol poniente se colaba por los inmensos ventanales del restaurante, tiñendo de oro los vasos de cristal y las sonrisas de los primeros comensales. La escena era digna de una postal, un remanso de paz caribeña. Pero esa paz estaba a punto de hacerse añicos. Las puertas de El Dorado se abrieron de par en par, no con delicadeza, sino como si fueran las puertas de un corral. El grupo de llaneros irrumpió en el salón con la fuerza de una estampida. Parecía el primer día de rebajas en un centro comercial, describiría Mateo después, con una mueca. Ignoraron por completo el puesto de bienvenida y se dirigieron en masa, con una determinación feroz, directamente hacia las estaciones del buffet. Su ímpetu fue tal que varios pasajeros de otras nacionalidades, que cenaban tranquilamente, se giraron con asombro. Sobre las barras del buffet se exhibía una exquisita selección de platos que celebraban la riqueza culinaria del Caribe colombiano, una monumental cazuela de mariscos, posta cartagenera que se deshacía con solo mirarla, arroz con coco fresco, patacones crujientes y, como plato estrella del día, langostas a la parrilla bañadas en mantequilla de ajo y cilantro. Eran la obra maestra del chef Julián,
un bogotano de escuela clásica que había dedicado toda la mañana a su preparación. Sin embargo, apenas 5 minutos después de la apertura, Mateo presenció una escena que desafiaba toda lógica. La enorme bandeja de langostas estaba completamente vacía. Pero, ¿cómo? Si los demás apenas están llegando, balbuceó, mientras se apresuraba a contactar con la cocina a través de su auricular. Fue entonces cuando una imagen aún más impactante capturó su atención: un hombre corpulento, con un sombrero vuelteado y botas de cuero costosas, apilaba 5 platos, y en cada uno de ellos había una montaña de langostas que desafiaba las leyes de la gravedad. La cantidad era tan obscena que parecía que el hombre fuera el encargado de las compras del restaurante. Mateo, incapaz de contenerse, se acercó con cortesía. «Señor, disculpe, pero», comenzó a decir. El hombre, quizás por no entender o por fingir no hacerlo, simplemente lo ignoró y continuó su camino hacia su mesa. Detrás de él, una mujer, en la estación de los cangrejos, usaba sus propias manos para coger las tenazas y arrojarlas a su plato, como si las pinzas de servir fueran un invento de una civilización lejana que aún no había llegado a sus costumbres. Un viejo proverbio costeño acudió a la mente de Mateo: el desespero es mal consejero. Pero lo que veía no era desesperación, sino una operación de saqueo ejecutada con una eficiencia casi militar. Desde su auricular, la voz del chef Julián sonaba al borde de un ataque de pánico. «Mateo, necesito más langosta, ya. Es la tercera reposición. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera?» Julián, en sus 15 años de carrera, jamás había visto algo semejante. La provisión para 60 personas debería haber sido más que suficiente. Pero esa noche era diferente. Mientras Mateo coordinaba a la carrera el reabastecimiento de las bandejas, alrededor del buffet se libraba una batalla silenciosa y brutal. En la sección del sancocho, los codazos volaban en una lucha encarnizada por el cucharón. «Esto no es una cena, es un deporte de contacto», le susurró a Mateo una pareja de turistas alemanes, con los ojos muy abiertos. Pero lo que más desconcertaba a Mateo era su forma de comer, o más bien, de no comer. Al observar las mesas, vio montañas de comida apiladas en cada una. Lo extraño era que la mayor parte permanecía intacta. «¿Para qué piden tanto si no se lo van a comer?», se preguntaba, con una creciente sensación de angustia. En la mesa de una familia, convivían platos de posta, cazuela, arroz con coco y hasta 3 postres diferentes, servidos todos al mismo tiempo, como en una macabra exposición culinaria. Cada vez que volvían al buffet, dejaban la comida de la mesa enfriándose para añadir aún más platos a la colección. La habilidad de Mateo para medir la satisfacción de un cliente, perfeccionada durante 15 años, era completamente inútil en esa situación. ¿Dejar la comida significaba que no les gustaba? Pero sus rostros mostraban una alegría ruidosa, reían a carcajadas, se tomaban fotos con los platos rebosantes y brindaban con aguardiente. Su jolgorio, sin embargo, para el resto de los comensales, no era más que un ruido ensordecedor. Pasadas las 8 de la noche, ocurrió el incidente que colmó la paciencia de Mateo. En la zona del bar, un cliente del grupo llanero montó en cólera. «Esto es un ron con cola. Yo pedí un ron puro». «Oiga, ¿usted cuánto gana? ¿Para cometer un error así no le da vergüenza?», gritaba, humillando al joven mesero, Andrés. El muchacho, pálido como el papel, fue a buscar a Mateo. Cuando llegó, el hombre seguía vociferando, atrayendo las miradas de desaprobación de las mesas cercanas. «Le pido 1000 disculpas, señor. Enseguida le traigo su ron como lo ha pedido», dijo Mateo, inclinándose profundamente. Pero el hombre no cedió. «Con una disculpa se arregla todo. ¿Por este servicio tan malo no me van a cobrar, o qué?». En ese instante, algo dentro de Mateo estuvo a punto de romperse. 15 años aguantando quejas, a veces absurdas, siempre con una sonrisa. Pero esa noche era distinta. El cansancio y el estrés habían alcanzado un punto crítico. Aún así, su profesionalismo se impuso. «Las bebidas de esta noche para su mesa corren por cuenta de la casa», anunció.
La frase mágica pareció calmar a la fiera, que regresó a su asiento con aire triunfal. Mateo se retiró a la parte trasera de la cocina, apoyó las manos en la pared y respiró hondo. En 15 años, es la primera vez que quiero renunciar, se dijo a sí mismo. Esa noche, cuando el grupo se retiró, el restaurante, El Dorado, parecía una zona de desastre. Los manteles estaban salpicados de manchas de comida y cercos de vasos. Por el suelo había servilletas arrugadas, palillos y trozos de patacón. Las sillas estaban descolocadas, y un charco pegajoso de jugo decoroso se extendía bajo una de las mesas. Pero lo más doloroso era la visión de la comida desperdiciada. Montañas de arroz, trozos de carne y mariscos intactos iban a parar directamente a la basura. El chef Julián, ayudando en la limpieza, murmuró con el corazón roto: «Somos cocineros, Mateo, no productores de basura». Mateo solo pudo asentir en silencio. Sobre una de las mesas, encontraron un fajo de billetes, 200.000 pesos de propina. En circunstancias normales, sería un gesto de agradecimiento. Pero en ese momento, a Mateo le pareció un insulto, una justificación para su comportamiento. ¿Acaso pagar te da derecho a hacer lo que te da la gana? La pregunta resonó en su cabeza durante toda la noche. En el silencio de su camarote, Mateo miraba al techo. Afuera, las olas del Caribe mecían suavemente el barco. Un mar precioso, un barco de lujo, una comida deliciosa. Lo tenían todo para ser felices, porque entonces esa sensación de vacío y amargura. Quedan 4 días. ¿Podré aguantar?, pensó, cerrando los ojos. Lo que no sabía era que, 2 días después, una revolución silenciosa estaba a punto de llegar, una que reescribiría por completo los valores que había defendido durante 15 años. Pasaron 2 días, y el grupo de ganaderos desembarcó en la siguiente parada, llevándose su ruido y su caos con ellos. Mateo respiró aliviado. Por fin, vuelve la calma, comentó en la reunión matutina. Fue entonces cuando el director del crucero leyó la lista de nuevos pasajeros. Hoy embarca un grupo de 45 personas de Bogotá, un viaje cultural de la tercera edad. El corazón de Mateo dio un vuelco, un mal presentimiento le recorrió el cuerpo. Otro grupo grande. El recuerdo de la pesadilla de hacía 3 días volvió con fuerza. «Que el cielo me ampare», susurró para sí mismo. Su colega, el mesero Andrés, se le acercó y le dijo con una sonrisa cómplice: «Jefe, los rolos son otra cosa, ¿sabe? Ya verá». «¿Qué diferencia puede haber? Son colombianos igual, es un grupo grande», replicó Mateo, escéptico. «Usted solo observe», insistió Andrés, dejándolo con la intriga. ¿Qué podía ser tan diferente? Misma nacionalidad, mismo formato de grupo, mismo buffet. A las 10 de la mañana, la hora del desayuno buffet se acercaba. Mateo, como siempre, se posicionó en la entrada del restaurante, preparándose para la embestida. «Ya empieza», pensó, imaginando los golpes en la puerta y los gritos exigiendo que abriera. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 10 en punto y Mateo abrió las puertas, lo que vio lo dejó sin aliento. Afuera, había una fila perfectamente ordenada. Nadie se quejaba, nadie empujaba. Todos esperaban en silencio el momento de entrar, con una disciplina casi marcial. Mateo estaba atónito. El grupo de bogotanos entró. Pero no corrieron, no se abalanzaron sobre la comida. Con una calma que parecía concertada, se desplazaron lentamente hacia las estaciones del buffet, como si fueran visitantes en una galería de arte. Mateo cruzó una mirada de incredulidad con Andrés, quien le devolvió una sonrisa que decía: «Se lo dije». En el buffet, la escena era aún más sorprendente. Los miembros del grupo leían detenidamente las etiquetas de cada plato. Algunos incluso sacaban sus teléfonos para buscar información sobre los ingredientes. «Esta gente se está tomando en serio lo que va a comer», pensó Mateo, con un sentimiento de admiración. Luego, se fijó en cómo se servían. ¿No usaban platos grandes para crear montañas de comida? Al contrario,
utilizaban platos pequeños y disponían porciones modestas, creando composiciones cuidadas, como si pintaran un lienzo. Consideraban el equilibrio de colores, se aseguraban de que las salsas no se mezclaran. Era un acto de respeto hacia la comida. En la sección de las arepas, una señora de unos 70 años dejó caer las pinzas al suelo por accidente. El sonido metálico resonó en el silencioso comedor. Justo cuando Mateo se disponía a ir por unas nuevas, la señora hizo una profunda reverencia. «Ay, qué pena con usted. Discúlpeme, por favor». A su lado, su esposo se inclinó también. «Fue un descuido, qué vergüenza». Mateo se quedó mudo. Era solo una pinza. Nadie había resultado herido, la comida no se había dañado. Y, sin embargo, se disculpaban con una solemnidad abrumadora. Recordó al grupo anterior, que ni siquiera tras derramar platos enteros o romper vasos habían pronunciado una sola palabra de disculpa, al contrario, se habían quejado de que el suelo resbalaba. Pero estas personas, ante el más mínimo error, mostraban una sinceridad conmovedora. En la zona del pan, un señor bogotano de unos 30 y tantos años coincidió con otro pasajero. Mateo se tensó por instinto. 3 días antes, esa situación habría desembocado en un forcejeo. Sin embargo, el hombre de Bogotá dio un paso atrás en silencio y, con un gesto de la mano, le indicó al otro: «Usted primero, por favor». El otro huésped, aunque desconcertado, tomó su pan. El bogotano, mientras tanto, esperó su turno con una expresión serena. «¿No tiene prisa?», le preguntó Mateo mentalmente. Como si leyera sus pensamientos, una señora mayor del grupo le respondió en un español pausado y educado: «La comida no se va a ir corriendo, joven». Esa simple frase se clavó en el corazón de Mateo. Era verdad. La comida no iba a desaparecer. ¿Por qué las prisas? ¿Por qué la competencia? Era algo tan evidente, pero en el fragor de los días anteriores, Mateo casi lo había olvidado. Al sentarse en sus mesas, antes de empezar a comer, muchos de los bogotanos juntaban las manos y hacían una leve inclinación de cabeza. Mateo había oído hablar de esa costumbre, era una forma de agradecer por los alimentos y por las manos que los habían preparado. Un gesto silencioso, invisible para muchos, pero que llenaba el ambiente de una energía diferente, una gratitud palpable. A las 3 de la tarde, durante el servicio de té, llegó el momento decisivo. Un niño de unos 10 años, acompañado de su madre, se acercó a la mesa de los postres. El pequeño se puso de puntillas para alcanzar un trozo de torta de 3 leches, pero al intentar cogerlo con las pinzas, se le resbaló y el pastel cayó al suelo. Justo cuando Mateo se apresuraba a ir, el niño exclamó con voz angustiada: «Perdón. Lo siento mucho». Inmediatamente, su madre corrió a su lado y, dirigiéndose a Mateo, se inclinó profundamente. «De verdad, discúlpenos. Ha sido mi hijo sin querer, qué pena tan grande». Mateo, conmovido, se agachó para quedar a la altura de los ojos del niño. «No pasa nada, campeón. No ha sido culpa tuya». «Pero... desperdicié el postre», dijo el niño, con los ojos llenos de lágrimas. Era el sentimiento de culpa por haber malgastado la comida. Que un niño de 10 años tuviera esa conciencia emocionó a Mateo profundamente. Una oleada de calor le recorrió el pecho. «Tienes un corazón muy noble», le dijo, mientras le acariciaba la cabeza. La madre no dejaba de repetir: «Gracias», y con cuidado, tomó un nuevo trozo de torta y se lo dio a su hijo. Esa noche, durante la cena, Mateo se armó de valor y se acercó a una de las mesas del grupo bogotano. Había algo que le intrigaba: siempre se servían porciones muy pequeñas. ¿Era por cortesía o es que la comida no era de su agrado? «¿La cena es del gusto de ustedes?», preguntó. Un señor de unos 60 y tantos años le sonrió amablemente. «Sí, por supuesto. Todo está absolutamente delicioso. En ese caso, por favor, sírvanse con más libertad». «Hay de sobra para todos», insistió Mateo. El hombre reflexionó un momento y sacó su teléfono móvil.
Escribió una frase y le mostró la pantalla a Mateo. El texto decía: cuando algo es tan delicioso, es justo que los demás también puedan disfrutarlo. La alegría, si se comparte, se multiplica. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, el mundo de Mateo se derrumbó para reconstruirse sobre nuevos cimientos. Durante 15 años, había dado por sentado que un buffet era una competición donde el más rápido y el que más acumulaba, ganaba. Pero aquel hombre le estaba enseñando una filosofía completamente diferente. Porque está bueno, quiero compartirlo. Para Mateo, esa idea fue una revelación. Sin darse cuenta, una lágrima se deslizó por su mejilla. Gracias, dijo, inclinándose en una reverencia profunda y sincera. Fue la primera vez en su vida que un gesto así le salía de forma tan natural. Esa noche, en la popa del barco, le contó Julián lo ocurrido. Julián, ¿hoy no se desperdició ni un solo grano de arroz? ¿De verdad, Mateo?, preguntó el chef, conmovido. Se lo comieron todo, hasta el último bocado. Los ojos de Julián también se humedecieron. Para un cocinero, no hay mayor felicidad que ver sus platos limpios, disfrutados hasta el final. Al día siguiente, Mateo llegó al trabajo más temprano de lo habitual. Quería observar al grupo bogotano con más detalle. Mientras preparaba el buffet del desayuno, Sofía, una de las encargadas de limpieza, una mujer alegre de Barranquilla, se le acercó. Mateo, ven un momento. Quiero enseñarte algo. Mateo la siguió hasta el 7º piso. Al abrir la puerta de uno de los camarotes recién desocupados, Mateo contuvo la respiración. La habitación estaba tan impecablemente ordenada que parecía que nadie hubiera dormido allí. La cama estaba hecha, las toallas usadas estaban dobladas pulcramente en una esquina, y la basura estaba separada en bolsas sobre el escritorio. Es como si no lo hubieran usado, dijo Sofía, emocionada. Luego, le mostró una pequeña nota dejada sobre la almohada. Escrita en un inglés pulcro, decía: gracias por un viaje maravilloso. El camarote estuvo perfecto. La mano de Mateo tembló al sostenerla. ¿No dejaron propina? No, respondió Sofía con una sonrisa, pero esto es suficiente. Se siente como si hubiéramos recibido algo más valioso que el dinero, su aprecio. Mateo asintió, con un nudo en la garganta. Recordó los 200.000 pesos del grupo llanero, el vacío que sintió entonces, y lo comparó con la calidez que emanaba de aquella habitación donde no se había dejado ni un céntimo. ¿Qué es lo que de verdad deberíamos valorar?, murmuró. Esa misma noche, el capitán del barco, un griego veterano llamado Leonidas, llamó a Mateo a su despacho. ¿Sabes, Mateo?, le dijo, mientras observaban cómo se ponía el sol. He visto algo curioso. Uno de los jóvenes del grupo llanero que se quedó para el siguiente tramo del viaje, ha estado observando al grupo de Bogotá. Hoy, en el almuerzo, lo vi servirse una porción más pequeña. Incluso esperó su turno en la fila del café. Mateo se quedó sorprendido. La cultura se contagia, hijo. Como un buen virus, continuó el capitán con una sonrisa sabia. Ellos son los maestros, el muchacho es el alumno, y tú, Mateo, has sido el puente que ha conectado ambos mundos. El último día del crucero llegó. Mateo entró en el restaurante antes que nadie y se quedó mirando el mar por la ventana. El viaje terminaba, y con él, se despediría de aquellas personas que, sin saberlo, le habían cambiado la vida. ¿Por qué sentía esa punzada de tristeza? En 15 años, había despedido a miles de pasajeros, pero nunca se había sentido tan apegado a un grupo. Durante el último desayuno, Mateo recorrió las mesas, intentando grabar en su memoria el rostro de cada uno, la pareja de ancianos que se disculpó por la pinza, el niño que lloró por el pastel, el señor que le enseñó el valor de compartir. Todos ellos habían sido sus maestros. En la cocina, el chef Julián preparaba una sorpresa. Mateo, he hecho un postre especial para ellos. Era una delicada mousse de lulo con merengue de coco, una fusión de sabores andinos y caribeños. Llévaselo. Es mi forma de darles las gracias, dijo Julián,
con una emoción inusual en él. Mateo llevó el postre a la mesa del grupo. Esto es un detalle especial del chef para ustedes. Los bogotanos mostraron su sorpresa y luego, uno a uno, se inclinaron en agradecimiento. Gracias a usted, dijo una de las señoras, con lágrimas en los ojos. Por un trato tan exquisito. Mateo negó con la cabeza. No. Los que tenemos que dar las gracias somos nosotros. Ustedes nos han enseñado algo muy importante, dijo, y continuó, nos han recordado que la comida es el puente que une los corazones de quien la prepara y quien la disfruta, y que ese sentimiento no se puede comprar con dinero. En ese momento, el joven llanero que había observado al grupo se acercó, un poco avergonzado. Disculpen, dijo, dirigiéndose primero a los bogotanos. ¿Ayer? Gracias por su ejemplo. Luego se giró hacia Mateo. Y a usted, perdón. Nuestro grupo fue muy ruidoso y no nos portamos bien. Mateo, asombrado de que se disculpara, le iba a decir que no se preocupara, pero el joven continuó, viendo a estas personas, entendí algo. La verdadera riqueza no es tener mucho para votar, sino tener suficiente para compartir y agradecer. Las palabras del muchacho fueron la confirmación final. La cultura, la buena cultura, realmente se contagiaba. A las 11 de la mañana, llegó la hora de desembarcar. A la salida del restaurante, Mateo había reunido a todo el personal, el chef Julián, los meseros como Andrés, el equipo de limpieza con Sofía a la cabeza, e incluso el capitán Leonidas. «Es la primera vez que hacemos algo así», susurró Andrés. Cuando el grupo de Bogotá apareció con su equipaje y vio al comité de despedida, se quedaron sin palabras. Mateo se adelantó. De parte de toda la tripulación, gracias por estos 7 días. Nos han enseñado lo más importante. El representante del grupo, el mismo señor de la frase en el móvil, le estrechó la mano. No, gracias a ustedes. Este viaje será un recuerdo para toda la vida. Acto seguido, le entregó a Mateo una hoja de papel. Era una tarjeta con las firmas de todos los miembros del grupo, llena de mensajes de agradecimiento en español. Mateo, su sonrisa nos alegró el viaje. Chef Julián, su comida es la mejor del mundo. Sofía, gracias por mantener nuestro cuarto como un palacio. Cada mensaje era personal, dirigido a un miembro de la tripulación por su nombre. La mano de Mateo temblaba. No le dejaban pesos ni dólares, le dejaban su corazón. Lo guardaré como un tesoro, dijo, apretando la tarjeta contra su pecho. Esa noche, Mateo llamó a su esposa, María, a su casa en Cartagena. Le contó todo lo que había sucedido. ¿Puedes creerlo, mi amor? Se servían poco para que los demás pudieran comer. Eso suena maravilloso, respondió su esposa con dulzura. Es lo mismo que te enseñó tu abuela, ¿no? A no desperdiciar la comida y a pensar en los demás. Mateo se quedó en silencio. Era verdad. Su abuela. Unos desconocidos al otro lado del mundo compartían los mismos valores que la mujer que lo había criado. María. Creo que quiero volver a casa. Quiero abrir un pequeño restaurante en Getsemaní. Un lugar donde pueda cocinar con el corazón y tratar a cada cliente con el respeto que se merece. Creo que por fin he entendido de qué se trata todo esto. Su esposa, tras una pausa de sorpresa, sonrió a través del teléfono. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti. A la mañana siguiente, un nuevo grupo de pasajeros embarcó. Mateo estaba de nuevo en la entrada del restaurante, pero su mirada era diferente. Había colgado, en un marco elegante junto al buffet, la tarjeta firmada por el grupo de Bogotá. ¿Qué es eso?, preguntó una pareja de turistas americanos. Es mi tesoro, respondió Mateo con orgullo. Es un regalo de unos huéspedes de Colombia que me enseñaron que la comida es el puente que une los corazones, y que la gratitud es la mejor propina. La pareja asintió, impresionada. Esa noche, Mateo observó que aquella pareja se servía pequeñas porciones, con cuidado. Y al terminar, limpiaron su mesa y se despidieron de él con una sonrisa. Gracias, todo estuvo delicioso.
La cultura, definitivamente, se contagiaba. Mateo miró por la ventana el azul infinito del Caribe. El mismo mar, el mismo barco, el mismo trabajo. Pero su mundo había cambiado para siempre. Abuela, ya voy para casa, susurró. Y voy a compartir todo lo que me enseñaste. El agua, bajo el sol de la tarde, brillaba como si estuviera bendiciendo su nuevo camino.